y vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el capítulo número 25. San Mateo 25, y vamos a leer una parábola muy conocida que comienza desde el versículo 1 diciendo de esta manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: De cierto os digo que no os conozco. Hasta aquí la parábola. Ahora, meditando en este pasaje que hemos leído, es una de las últimas parábolas que el Señor Jesús fue dando a sus discípulos y tiene que ver con una enseñanza básica que se repite varias veces en el capítulo y en varias oportunidades en los evangelios, la advertencia que se ve en el versículo número 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la pregunta frente a esta expresión del Señor, dando como respuesta a un interrogante de ignorancia frente al día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El primer interrogante, entonces, que sería para todos y para la reflexión personal, es: ¿cuán preparado estoy para ese día? Desde ya, esta parábola enseña con un ejemplo conocido y practicado en los tiempos del Señor Jesucristo, que eran las bodas, y en este caso el Señor utiliza esta parábola y la aplica por cuanto era algo conocido, visto, practicado y realizado entre el pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesús. Más aún también, mucho antes en la historia, hay pasajes donde se relatan, las procesiones y las salidas que hacían las vírgenes de Israel, entonando cánticos. Recordemos a la hija de aquel famoso juez que luego después la ofreció en el holocausto al Señor, que le pidió al Padre salir con las hijas de Israel, las vírgenes, y entonaban una endecha con respecto al sacrificio que esta joven tendría que realizar. O sea, era una práctica común y necesaria para las bodas, y que a su vez nos deja una enseñanza práctica
de este hecho tan importante que es verdaderamente necesario que aún los creyentes, los hijos de Dios, permanentemente nos prediquemos cuán preparados estamos para este hecho que no sabemos ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces, aquí, quiere decir eso, en ese momento, el Señor compara al reino de los cielos en semejanza a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes se las puede definir como el acompañamiento de honor de la primera dama, que sería la que realizaría el casamiento en sí mismo, una joven que estaba desposada y que esperaba al esposo. Y junto a ella esperaba todo el séquito y todas las damas de honor que acompañaban a ese séquito. Muy interesante porque estas bodas no son como las de ahora, que se practican en forma tan hasta sin sentido, podríamos decir, porque este hecho tiene cosas muy importantes en sí mismas. Primero, para poder entender a aquellos que tal vez desconocen esta parábola y la aplicación de la parábola y la práctica en Israel. Consistía de 3 pasos importantísimos, toda ceremonia de este carácter. El primero era el desposorio. El desposorio en aquel entonces es lo que después, siglo después y hasta el siglo pasado en nuestra juventud, se conocía como el compromiso. Eso después lamentablemente fue perdiendo valor y la práctica se fue desvaneciendo en el tiempo y perdiendo realmente el verdadero significado. El desposorio tenía prácticamente el carácter de un compromiso tan serio como lo era el matrimonio mismo. Pero era el primer paso y consistía en un compromiso que tomaban ambas partes, inclusive en algunas épocas, los consortes o los futuros consortes ni se conocían y a veces ni siquiera habían nacido todavía, cuando ya los padres hacían este tipo de uniones por razones políticas, económicas, para beneficio de la nación. O familias que querían agrandar su patrimonio, entonces, y era lícito. Por eso, inclusive en Corintios, el apóstol Pablo, cuando habla de las doncellas, si el padre la quisiere dar en matrimonio, que la dé, y si no, que quede soltera. Esa potestad tenía la familia y el padre que ejercía sobre las jóvenes doncellas. Si quería el padre, se podía casar. Si no, no se casaba. Tenía esa potestad. 1 Corintios 7. Después, si quieren, pueden leerlo. Entonces, este primer paso consistía en un compromiso firme, serio, responsable de ambas partes, y lo tenemos el ejemplo también en María, la madre del Señor Jesucristo, y José, que luego fuera su padrastro. Ellos estaban desposados, comprometidos, cuando ella fue visitada por el Espíritu Santo de Dios, el cual le dijo que concebiría y pariría un hijo y que su nombre sería Jesús, lo cual salvaría al pueblo de sus pecados. Por lo cual era tan serio que inclusive si era comprobado un caso de adulterio de esta naturaleza, la esposa o la futura o la desposada de la futura esposa corrían peligro de ser apedreados directamente
por el pueblo. De ahí que José, hombre temeroso de Dios, cuando supo que ella estaba embarazada, no queriendo infamarla quiere hacerle mala fama, no queriendo hacerle pasar vergüenza o difamarla delante de todos, como hubiese correspondido a cualquier persona que se encontrara con semejante situación. Quiso irse, al cual le apareció el ángel en la noche y le dijo que no, que lo que María tenía en el vientre era de Dios y que tenía que quedarse. Y él obedientemente se quedó y se hizo cargo de la situación. Y, por supuesto, ocupó el lugar de padrastro, como se creía algunos que era el padre, pero en realidad fue el padrastro. El Señor Jesús, el Padre, era Dios, su Padre era Dios. Ahora bien, fíjense la importancia entonces de un desposorio, que también consistía en un segundo paso, que una vez que se firmaba, muchos años después, al principio era de palabra. Era tan firme la palabra, tan fuerte, tan seria, como en el Antiguo Testamento figura, que cuando se daba una palabra, como decía el Señor Jesús después, que tu sí sea sí y que tu no sea no, cosa que también tendría que seguir siendo así en el hábito, costumbre y obrar de todo creyente, hijos de Dios renacido. La palabra tendría que ser suficiente cuando uno se compromete en algo. Ahora bien, cuando esto ya estaba realizado, la novia volvía con su familia, con la desposada, y el desposado, el novio, volvía a su hogar con su familia y empezaba a preparar el lugar donde habrían de morar. Es interesante esto, ¿no? Porque el Señor Jesús dice en San Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque la realidad es que a nosotros alguien, por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, nos desposó a un marido. Eso lo dice, para tomar como ejemplo muy clarito, en 2 Corintios 11, versículos 1 y 2. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, dice el apóstol Pablo, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, ¿para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense, Pablo a los Corintios, ¿por medio de qué desposó? ¿Qué elemento utilizó? Es la predicación del Evangelio. Por supuesto, la concreción de ese desposorio es cuando recibimos las primicias del Espíritu, el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Allí somos desposados, porque la realidad es que el propósito es este. Todavía estamos en la espera, porque el Señor ha ido a preparar un lugar para nosotros. Así lo dice la palabra. Hay hermanos que han encontrado una aplicación espiritual maravillosa para este hecho, pero lo cierto es que el Señor dijo esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero ya como consumado ese desposorio que aquí realiza el apóstol
Pablo. Y qué notable, si uno trae a la memoria el momento en que recibió a Cristo como su Salvador personal, por supuesto, el Evangelio es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos, y lo será. Pero un instrumento fue utilizado para ese desposorio, para unir a esa alma con Cristo. No es que nosotros tengamos el poder en nosotros, como que nosotros tenemos virtud para ligar un alma a Cristo. El poder lo tiene la bendita y santa palabra de Dios y la acción, la obra, el Espíritu Santo. Pero alguien nos desposó. Esto es muy romántico en un sentido. Alguien me invitó a que recibiera al Señor Jesús como mi Salvador. Alguien me llamó para que venga a su presencia y me presente y le abra el corazón a Cristo. Porque un día, que no sabemos todavía el día ni la hora, hemos de ser presentados como una virgen pura a Cristo. Cuando ya sean dejados atrás todo el peso del pecado que hoy nos oprime. Qué interesante esto. ¿Cómo estamos preparados para ese momento? El Señor aquí lo relata. Pues este cortejo de damas vírgenes eran muy parecidas, eran iguales. En principio eran vírgenes. Si no, la palabra haría esa diferencia. La diferencia estaba, y todas tomaron sus lámparas, y todas salieron a recibir al esposo. Esto nos habla también del tiempo actual en que vivimos, donde es bueno que cada uno ejercite su espiritual entendimiento, sean abiertos los ojos interiores de su ser por la obra del Espíritu y considere en qué condiciones está. Porque en el versículo 2 hace una aclaración muy importante y que define las cosas. 5 de ellas eran prudentes, dice. Y las 5 restantes del cortejo, fatuas. Qué importante es esto, ¿por qué? Porque la prudencia nos habla de toda una serie de adjetivos calificativos positivos que tienen que ver con una forma de vivir y de ser muy importantes. Pues prudentes tiene que ver con alguien que, tomando en serio, en este caso, lo que tenía que hacer, que el trabajo de este cortejo, generalmente cuando tenía que tomar la antorcha, porque no sabían si podía venir de día o de noche. Entonces, si venía de noche, estas damas tenían que encender sus lámparas e iluminar el camino del esposo que de lejos ya se anunciaba con gritos. Era todo otro cortejo que venía desde la familia del padre a la familia de la novia a buscar a la novia. Y ese cortejo se anunciaba con gritos. De allí, que después esto se menciona allí en la parábola, y estas lámparas tenían una capacidad limitada de iluminación. Pues tenían, en general se las denominaba o se las denomina también como antorchas o lámparas, que en ningún momento, ni en los originales, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, se mencionan como que tuvieran capacidad de iluminar por sí mismas, por su propia esencia, como puede ser una vela, ¿no? Una vela o algo similar.
no tenían esa capacidad de iluminar por sí mismas, sino tenían esa provisión que permanentemente el que las poseía tenía que controlar que estuviese cargada. Y durante el día, si tenía de noche, decir que el Señor también lo utiliza esto en una figura muy clara en Mateo, cuando dice, nadie enciende una lámpara o una antorcha para ponerla debajo de un almud. Un almud era, algunos interpretan como una vasija para medir áridos, otros como si fuera una mesita muy baja. La antorcha era para ponerla en alto y que alumbre a todos los que estaban en casa. Bueno, estas damas tenían, o estas vírgenes tenían que tener, era parte del cortejo, como así también cuando se celebra la ceremonia acá, bueno, cada una particularmente busca de adornar la iglesia que la distinga a otras. A veces algunos dicen, no, pero esto ya lo usó fulanita de tal, yo estuve en el casamiento y ya no vamos a usar lo mismo. Otras le ponen distintos adornos y cada una busca de que ese día sea particularmente especial e inolvidable en todos los aspectos. Ahora bien, esto era algo muy típico y muy hermoso, por cierto, y de mucha responsabilidad. Por eso la prudencia era tan importante y aquí el Señor lo resalta, pues habla de mujeres sensatas, inteligentes, de pensamiento reflexivo, o sea, que tomaban con responsabilidad la tarea que le había sido encomendada. Y en este caso era iluminar el camino del esposo, o del desposado todavía. Y aquí el Señor habla también de las otras, que eran fatuas. Y fatuo tiene que ver con todo lo contrario, con imprudentes, necias, olvidadizas, descuidadas, no atentas, desaprensivas, no conscientes de la responsabilidad que se les encomendaba. O sea, dos mujeres de características bien definidas, pero que nos hablan de este tiempo presente también, donde hay tantas iglesias y creyentes que todos llevan el nombre de cristianos, pero no por llevar el nombre de cristianos significa que sean exactamente lo mismo. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde a todos los cristianos se nos mete dentro de una misma, vulgarmente hablando, bolsa o concepto. Hay cristianos que son prudentes, piensan, reflexionan y obran conforme a esa reflexión que han tenido. Y hay hombres, y cuando digo hombres, incluimos también a las mujeres, que frente a la apariencia que pueden tener a estar participando de la actividad de una iglesia, al estar participando aún del coro de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y sí, a mí me ha pasado que de pronto un jovencito que cantaba en el coro de la iglesia, después en un campamento, alguien me dijo, mira, anda a fijar tu jovencito de la iglesia en lo que anda haciendo. Y a todos los jóvenes decía, yo creo en este, y le mostraba una estampa, no voy a decir el nombre del santo, pero es muy feo. Yo creo en este. Entonces, inmediatamente lo tomé y le dije, no, pero vos, escúchame, no tenés la experiencia de salvación, eso tenías que haber buscado en el campamento, y menos aún todavía tener participación en las actividades de la iglesia. Y después, como era un menor, y correspondía que así sea, llamé a la madre y le dije lo que había pasado, y le comenté que el hijo no podía cantar más
en el coro hasta tanto y cuanto no tuviera la experiencia que tenía que tener en su vida. Por supuesto, muy bien no le cayó a la madre, pero lo aceptó, porque siempre que se habla de alguno de los hijos, los padres somos más que susceptibles. Entonces, fíjense, cantando en el coro, con todos los demás hermanos, viniendo a la reunión de jóvenes, yendo a los campamentos, pero teniendo otro Dios en su corazón. Y esta es la enseñanza de esta parábola. Pues este aceite, pues así lo relata, dice que las fatuas, tomando sus lámparas, tomando toda la apariencia, podemos decir de esta manera, siendo exactamente a todas las otras iguales y que no llamaban la atención absolutamente en nada, pero sí había algo. No tomaron consigo aceite. Y la palabra de Dios y todos los sanos intérpretes de la palabra de Dios concuerdan en que este aceite no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. El aceite de Dios es el Espíritu de Dios, por decirlo de esta manera. Quiere decir que estas fatuas, aunque tenían toda la apariencia, toda la forma, todas las costumbres, hasta el hablar, el moverse, el vestirse, pero había algo fundamental que no tenían y que no tomaron, que no se proveyeron de ello, y era el aceite para que sus lámparas pudiesen arder en la noche. Es notable. ¿Por qué? Porque el esposo se tardó en llegar. Y esa era también parte de la ceremonia, la sorpresa, porque era una costumbre. Ahora es al revés, la que se tarda es la novia. En una oportunidad hemos estado más de 1 hora y media esperando a que la novia llegara, de hacerse todo ¿cómo se dice? El arreglo, ¿no? De su vestido, de su peinado, de su cola de novia, y el novio esperando, se sienta, espera, y por ahí llega la novia. Y fíjense cómo se ha deformado la cosa, porque la novia tenía que esperar al esposo, no el esposo a la novia. La novia tiene que ser puntual, en todo casamiento, porque es figura de Cristo. Así como el esposo o el novio, perdón, de la iglesia, así como el esposo es figura de Cristo. A ese punto se ha llegado la deformación de las cosas. Acuérdense las que se han casado, ¿cómo llegaron al día de su boda? ¿Puntuales? ¿A las 7 está anunciada la tarjeta? No, las novias siempre llegan más tarde, llegan media hora, da vueltas por ahí hasta que... Y algunas dan vueltas por ahí con el auto, van por allá, y el novio acá esperando. Y no es así. La Biblia nos enseña que la esposa y la novia, la desposada, es la que tiene que esperar al esposo que viene. Esa es la figura. Y es semejante al reino de los cielos. Por lo cual no hay discusión alguna. Y como siempre digo, si alguno tiene una objeción, acá tiene. Póngase a estudiar, lea y pregúntele a Dios. A mí no me hagan preguntas porque así lo dice la Biblia. Tal es el tiempo en que vivimos. Y ni hablar hoy día del empoderamiento de las mujeres sobre el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas directamente no entran, por lo menos en reuniones como esta, en consideración alguna. Lo cierto es que se fueron todas a esperar, juntamente con sus vasos, y las prudentes tomaron el aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Entonces tenemos acá 2 casos de quienes tenían la prudencia
y el estar preparadas para la llegada del esposo, que también nos habla de la segunda venida de Cristo, a buscar a su iglesia, de cómo estamos preparados. Si tenemos la seguridad de ese aceite en el corazón, que es la persona bendita del Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido desposados con el Cordero de Dios, que nos viene a buscar. Y tenemos que estar preparados. ¿Cuánto tiempo? Acá dice que tardó en llegar. No llegó a la hora que esperaban y todas cabecearon y se durmieron. ¿No? De cansancio, esperando, se durmieron. De pronto la voz. He aquí el esposo viene. Fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Eso tendría que ser. La novia tendría que salir a recibir al novio que viene. Miren si le llevan eso ahora ya a las novias. ¿Qué dicen? No, esa no. ¿Y saben qué? Lo que se practica lamentablemente es una tradición. Es una verdadera tradición. Es una tradición y es una traición a la doctrina bíblica de la espera de Jesucristo. Fíjense lo que puede ser una tradición. ¿De dónde tenemos nosotros tradiciones? Bueno, en los casamientos, donde vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a pedir la bendición. Ahora tenemos el conocimiento de ese. Decimos, vamos a pedir la bendición de Dios a la iglesia. Quiero la bendición de Dios. Bueno, pero vamos a hacerlo esperar al novio ahí, que espere, total. Y yo llego a la hora que llego, porque tengo que llegar limpia, sin arrugas, sin manchas, sin tachas, sin cosas semejantes. Y que él me salga a recibir. Y que me esté esperando frente al altar. Tradición y costumbre sin verdad es error envejecido. ¿En qué momento se cambió eso en la historia? No sé. Pero que hoy es lo que prevalece, es así. Fíjense la mentira, que a veces inclusive está presente y activa en la iglesia de Jesucristo, en los santos, entre nosotros. Esto lo digo para las chicas que todavía piensan casarse, lo van pensando, no se olviden de esto, ¿eh? A ver qué hacen. Bueno, el tío, algunos me asocian con el tío, pues son sobrinas. Otros dicen, no, el pastor enseñó esto, pero vamos a hacer lo que tradicionalmente, ¿por qué vamos a romper la tradición? Eso decían los judíos. Y el Señor, ¿qué sentía y qué tenía por las tradiciones? Un verdadero y absoluto desprecio. Porque con las tradiciones anulaban, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Quién será la que, no sé quién es, pero si alguna se va a casar, tomará esta iniciativa? Decir, yo voy a estar primero que el esposo, porque la Biblia lo dice así, porque el Señor lo quiere así. Y vamos a ver si nos va a tener un matrimonio distinto y una boda distinta a todas las que se han celebrado desde que yo soy consciente entre las iglesias, porque no he visto otra así. Miren, el tip se dice, que les tiro a las chicas. Nosotros nos casamos conforme a la tradición. No sé, por eso, no conozco otra. Sí. Yo salí a buscar a Ana a la vereda, pero fue el río. Ana, ¿qué pasó? El Señor Jesús es el que nos va a venir a buscar. Ahí está el encuentro en las nubes, y de ahí nos lleva al cielo. No vengas a dar vuelta. La iglesia tiene que estar preparada y salir a recibirle. La iglesia tiene que estar preparada. Pero él viene y la iglesia tiene que estar preparada. Eso no lo podemos cambiar. Traten de buscarle la aplicación que quieran, pero es así. La iglesia tiene que estar preparada para recibirle. Y esto que hacemos acá es una figura de eso.
El novio espera acá. Y la novia cuando llega acá es entregada por el padre al novio y el novio se acomoda a la derecha, la novia a la izquierda y se tiene la ceremonia. Tradición, hermano. Ustedes busquen la vuelta que quieren, traten de acomodarla como quieran, lean las escrituras. Para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia. O celo con celo santo, pues es desposado. Esta parábola es muy clara con respecto a esta ceremonia que los creyentes tendrían que ajustarse a las escrituras, más que las tradiciones. ¿No? Es un tema que uno podría decir es controversial. Yo no me hago ninguna controversia. Para mí está claro. Ahora bien, el Señor en ese momento viene y la voz dice, he aquí el Señor viene. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Las 10 actuaron en el mismo momento. Es una figura esto, ¿eh? Lo que tienen las parábolas es que no se puede aplicar punto por punto. Es una figura en general. Porque las que no tienen el aceite no van a escuchar la voz del esposo. Solamente las que están apercibidas, las que tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero nos deja la enseñanza que son las prudentes las que responden a las fatuas, que vayan y busquen lo que tengan que buscar mientras todavía el esposo se escuchaba la voz. Pero sabemos que cuando venga Cristo, ¿cómo será la cosa? En un abrir de ojos. Aquí da la enseñanza de que se escucha la voz, y esa voz se va a escuchar. La iglesia la va a escuchar, no otro. Por eso es importante velar, y cada alma debe tener esta perfecta seguridad en su corazón de que tiene el Espíritu Santo de Dios. No lo va a salvar ninguna tradición, no lo va a salvar ninguna costumbre envejecida que tenga por la religión que haya recibido de los padres o de la madre o que haya practicado. Lo único que lo va a salvar es si puede decir en su corazón que si su lámpara tiene el aceite santo de Dios, si tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y de eso tengo que asegurarme. No puedo esperar que llegue la noche para ver si mi lámpara se encenderá o no. Porque cuando llegue la noche, va a ser muy tarde. Cuando llegue la noche ya no va a haber tiempo de nada. Y va a suceder lo que le sucedió en el diluvio. ¿Qué pasó con el arca? Que estudiamos el domingo pasado. Dios cerró la puerta. Cuando llegó el esposo y se unió a la novia y entró las 5 vírgenes prudentes, se cerró la puerta. Y no se abrió más. Eso nos habla de que el alma que no tiene a Cristo tiene que reflexionar seriamente porque es consciente si tiene o no tiene. El alma sabe, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. No acá, en lo profundo del corazón, nos habla de espíritu a espíritu. Nos da esa tranquilidad de saber que tengo a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque un día le dije que sí a la invitación de amor para llenar mi lámpara con aceite de Dios. Y eso es algo que lo tengo que hacer. Indefectiblemente, no hay otra forma de entrar a las bodas sin ese aceite, sin esa unción, sin que el Santo de Dios esté en tu corazón. El Santo de Dios es Cristo, por su Espíritu en tu corazón. Por eso es importante. Venimos a la iglesia, tenemos una lámpara, somos igual que los demás, queremos llevar una vida moral sana, y yo no le echo mal a nadie. Todo eso es bárbaro.
pero te van a cerrar la puerta en la nariz y no vas a poder entrar. Es muy feo, ¿eh? Es muy feo esto. ¿Saben por qué se los digo? El otro día hablaba con mi hija, yo sé que me pasa un poquito, siempre me pasa, ya eso lo tienen que tener como apuntado. Siempre hablamos con ella del trabajo que ella tiene, ¿no? Y ella trabaja con chicos especiales. Y dice, hay algunos que son muy bravos y algunas maestras muy malas, porque les cierran la puerta a los chicos para que no entren en el hogar, porque son muy terribles. Y eso lo tienen que sufrir los padres porque les dejan, imagínense ustedes eso, mandan sus hijos a tal cumpleaños, entran todos, no, vos no entrás porque haces mucho lío. ¿Cómo lo tomarías? Si te dicen, bueno, todos entran menos vos, no entra porque es muy terrible. ¡Oh! Pluma, flecha, arco. Bueno, les digo que es muy terrible, ¿saben por qué? Porque yo era terrible y a mí no me dejaban entrar cuando era chiquito en algunos hogares. Se ponía la mamá o la abuela en la puerta y entraban todos los chicos del barrio. Y a mí me ponían el brazo, vos no entrás. Y me dejaban afuera. Yo, por supuesto, me quedaba tranquilo. Después lo agarraba a piña todo cuando salía. Con alguien me tenía que descargar. Pero me pasaba eso. No sé si se lo habré contado a mi mamá, ahora ya no puedo. Pero me hacían eso. Pero no era porque yo era bueno, ¿eh? Era bravo, era malo. ¿Sabes dónde? En Cecilia Delfino. Ahí no me dejaban entrar, ella lo conoce. También fue compañera mía de colegio y de Elizabeth, el hermano mayor, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí no me dejaban entrar. Yo ya sabía que ahí no podía ir, que directamente se me cerraba la puerta. Textualmente, ¿eh? ¡Pum! Y me quedaba ahí parado solo. Hoy, ¿qué dirían? ¡Qué trauma! Y la verdad que salí traumado. ¡Qué feo! Pero ¿se imaginan eso? ¿Que Dios nos haga? No, Dios no puede hacer eso. Sí lo puede hacer. Y lo va a hacer. Está en la Biblia. Lo enseña así. Por eso es importante y serio que el alma, no importa la conducta, si sea bueno o excelente. Ahí era un juicio humano en el momento. De una madre que no quería que entrara alguien a arruinarle el cumpleaños o la fiestita o la reunión de chicos que se hacía. Lo dejaban afuera. Era lo más fácil. ¿Evitaban el problema? ¿Cómo? Extirpándolo. En este caso es por no tener la lámpara llena y encendida y dando una luz clara y brillante de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Como llamas de fuego, descendió sobre Pentecostés a todos aquellos que esperaban la promesa, el advenimiento. Y nosotros hemos de ser presentados un día. Querido, querida, si todavía no tienes en el corazón este aceite, esta unción bendita, recíbelo, dale lugar, porque hay que velar, porque nadie sabe el día y la hora. Puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mañana, o tal vez el año que viene. No importa eso. Lo importante es ser prudente y tener el aceite en el corazón. Ser sellado por el Espíritu Santo. Y si hay alguien que lo quiere hacer, hágalo hoy y ahora. No espere. No espere otro momento. Hoy reciba a Cristo como su Salvador personal, para que tenga vida y vida eterna. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.